Muy bien, cuando son las 7 de la mañana, 39 minutos, nos metemos de lleno en nuestra entrevista de esta mañana. Estamos en contacto con Sebastián Valdomir, diputado del Movimiento de Participación Popular y quien será el futuro presidente de la Cámara de Representantes. Valdomir, buen día, bienvenido. Buen día, ¿cómo estás? Un gusto, Lucía. Bien, bueno, ¿cómo se prepara para este nuevo rol, teniendo en cuenta la responsabilidad y todo lo que conllevará, el trabajo que tendrá por delante? Bueno, ahora estamos preparando sobre todo lo que tiene que ver con la composición de comisiones en las cuales los diferentes partidos han optado por anotar a sus distintos legisladores, ¿verdad? Eso es un trabajo tanto a la interna del Frente Amplio como de diálogo con los otros partidos, particularmente con el Partido Nacional, que es la bancada también más numerosa, además de la del Frente Amplio, y con el resto de los partidos políticos que van anotando sus respectivos legisladores para las iniciativas que quieren impulsar en el primer año de trabajo legislativo. Esa tarea lleva un tiempo importante porque, bueno, muchas comisiones tienen números fijos de integrantes, entonces hay que empezar a tomar, bueno, la primera opción, la segunda opción, etcétera. O sea, un puzzle, ahí armando ahí un rompecabezas. Es bastante parecido a un rompecabezas, sí. Y luego, bueno, trabajando ya en lo que tiene que ver con cómo va a ser el relacionamiento político en la bancada, en la Cámara de Diputados, entre las diferentes bancadas, porque es una realidad bien distinta a la del Senado, ¿no? En diputados nadie tiene a priori una mayoría evidente como para sacar sus proyectos sin negociar o sin conversar, por lo menos con los otros partidos. Y además con la llegada de, por ejemplo, actores nuevos, ¿no? Sí, bueno, pero eso también es una linda oportunidad para el sistema político, para la Cámara de Diputados, de integrar visiones, como ya lo hizo o trató de hacerlo en la legislatura que está terminando con el PERI, que tuvo su primera representación. No tuvimos en la legislatura pasada ni vamos a tener sectores de izquierda fuera del Frente Amplio. De todo ese relacionamiento que se da en el Parlamento habitualmente y en el funcionamiento cotidiano, le abre una oportunidad de conocer por lo menos opiniones nuevas al sistema político uruguayo. Sí, uno piensa, por ejemplo, en el ensayo, ¿no? De inmediatamente, cómo será su rol, de cómo va a ser, más allá de todo lo que fue en campaña, que bueno, es una cosa, después, bueno, ya en el trabajo de campo, cómo será también ese vínculo y ese día a día, ¿no? Sí, veremos, hay una expectativa ahí creada en torno al doctor Salle, tiene 2 representantes, pero también hay recambios en la interna de los partidos, ¿no? Recordemos, por ejemplo, el Partido Independiente mantiene, por ejemplo, un legislador, pero ya no será un histórico, una referencia que tenía la Cámara de Diputados como el diputado Iván Posada. Ahora estará Gerardo Sotelo representando al Partido Independiente, y también hay muchos movimientos en la interna de los otros partidos. En el caso del Frente Amplio tenemos una bancada bastante nueva, con gente que, sobre todo en el interior, sí continúa, pero en Montevideo, Canelones son caras nuevas que nosotros tenemos ¿promedio de edad? Bueno, la verdad que no lo tengo, Lucía, pero es una bancada relativamente joven. Yo creo que hay un promedio entre 45 y 50 años. También con caras nuevas de diputadas mujeres, ¿no? De gente que va a tener una agenda importante de trabajo. Yo pienso, por ejemplo, ahora en diputados como Federico Preve, que salió electo también en nuestra lista por Canelones, diputadas en Montevideo que tienen experiencia ya por haber sido ejercido como suplencias en las legislaturas anteriores y ahora son titulares. Se abre una linda etapa para funcionar y esperemos que estar a la altura, ¿no? ¿Cómo imaginan ustedes dentro de la bancada del Frente Amplio toda la organización, teniendo en cuenta la supremacía que tiene el MPP, porque hablamos mucho de la Cámara de Senadores, pero la Cámara de Diputados también tiene un número realmente importante de representantes, tratar de marcar la supremacía esa que tiene en la interna el MPP, pero manteniendo el buen clima, digamos, en cuanto a la conformación de lo que son las comisiones, a la presencia, en fin? Bueno, Nicolás, ese es un tema bien complejo. Nosotros, de 48 diputados que tiene el Frente Amplio, el MPP tiene el entorno de 34, 36, según cómo se cuente, por ejemplo, los casos de Amado y de Preve, que fueron en nuestras listas, pero no integran nuestra orgánica. Y el principal desafío, diría que no es marcar una supremacía, sino tener un funcionamiento de la bancada del frente
porque está muy desbalanceada, eso es real, nosotros ya lo estuvimos analizando en la última bancada del año. El propio Mujica, perdón Valdomir, el propio Mujica en una nota que le hacía, me decía, no es bueno que un sector tenga tanto peso en la interna. Sí, concuerdo con Pepe, no es bueno, es bien difícil de tener un funcionamiento adecuado, porque en la bancada del frente es el espacio que tiene diálogo directo con la mesa política, con el secretariado, y todas las visiones del Frente Amplio tienen que estar representadas, independientemente de que tengamos diputados o no ahí, porque, por ejemplo, en el interior hay muchos acuerdos cruzados donde el titular es de un sector, pero el suplente puede ser de otro, y ambos representan al Frente Amplio del departamento. Entonces es bien desafiante tener un funcionamiento adecuado, equilibrado, no copar, sobre todo. Eso es una responsabilidad que el MP va a tener que tener muy clara, de que no puede pasar por arriba de otras sensibilidades dentro del Frente Amplio. Es la bancada mayoritaria, es la bancada de gobierno, entonces tenemos una responsabilidad extra de que ese espacio político funcione adecuadamente y de manera equilibrada, ¿verdad? Vamos a ver cómo nos va. Realmente es la bancada desde la reapertura democrática para acá más desbalanceada, digamos, entre un sector y el resto de los sectores del Frente Amplio. La semana que viene, si no me equivoco, tienen reunión bicameral, digamos, con los senadores electos del Frente Amplio. Sí, los senadores se reunieron este lunes en la sede del Frente Amplio. Nosotros ahí lamentablemente no pudimos asistir todavía, pero vamos a tener previamente una bancada de diputados sobre el fin de esta semana para preparar el encuentro con los senadores, porque lo que entendemos es que va a haber una agenda compartida, ¿no?, de trabajo, sobre todo cuando recibamos los proyectos que envíe el Poder Ejecutivo a partir del 1 de marzo, ¿no? Ahí va a haber un funcionamiento ya que se desencadena de manera natural en función de los proyectos que envíe el nuevo Poder Ejecutivo y si entran por Senado o entran por diputados. Entonces esa agenda de trabajo hay que calibrarla bien. El Frente Amplio también va a impulsar por sí mismo algunos proyectos que ya fueron anunciados, ¿no? Hablemos un poco de estos proyectos que sí, el Frente Amplio ya sabe que van a ser parte de las prioridades. Bueno, creo, Lucía, que por ejemplo con el tema desde el gobierno desde el Poder Ejecutivo hacia el Parlamento, hay un tema relacionado con la caja de profesionales que seguramente va a venir en los primeros meses. Bueno, sí, eso es un tema que es urgente, ¿no? Porque es una cuestión de tiempo. Sí, quedó pendiente, porque aparte hay una situación de la caja que amerita una respuesta bastante rápida. Hay temas relacionados, por ejemplo, con el propio diálogo social. Recordemos, por ejemplo, que hasta octubre uno de los temas más importantes que se discutió era el plebiscito de la seguridad social, ¿no?, de la reforma jubilatoria impulsada por el PCNT y algunos sectores del Frente Amplio. Esa reforma constitucional finalmente no salió, pero el Frente siempre tenía como eje de trabajo común el convocar un diálogo social. Ahí seguramente las autoridades del Ministerio de Trabajo, del BPS, van a tener que dar una señal metodológica de cómo será ese diálogo, y el Parlamento tiene que estar también al tanto de cómo se trabaja en eso, porque de ahí van a venir proyectos, y lo mejor es que los diputados de los diferentes sectores, pues no es un diálogo solo del Frente Amplio, sino que es un diálogo político nacional, digamos, y social, tendría que participar. Bueno, eso va a generar un trabajo importante, porque la centralidad que tuvo la cuestión de la reforma jubilatoria en las últimas elecciones fue bastante evidente. Y después también hay algunos elementos propios de la bancada, ¿no? Yo ya he visto, por ejemplo, y he tenido contacto con algunos compañeros que se han manifestado en la necesidad de reimpulsar el debate sobre el proyecto de eutanasia y sobre el proyecto relacionado con el ingreso a las intendencias, a los gobiernos departamentales, que también quedó pendiente luego de la primera iniciativa que impulsó el senador Peña, ¿verdad? Sí, dijo Schifani que, por ejemplo, el de eutanasia lo presenta el mismo 15 de febrero y que ahora, al tener otra representación parlamentaria, todos los partidos políticos, hay cierto optimismo en que pueda ser aprobado. Reiterar que tuvo media sanción en el periodo anterior en diputados, faltaba Senado, pero ahora con la conformación y la mayoría del Frente es casi un hecho que pueda salir, ¿no? Sí, Nicolás, puede ser que tenga una correlación más favorable ahora que antes. Igualmente hay que discutirlo, porque es un tema sensible, es un tema que atraviesa transversalmente las visiones en todos los partidos,
y hay que ver también cómo si retomamos el mismo proyecto o hay algunos cambios. Yo creo que pueden haber posibilidades de mejorar el proyecto presentado por el diputado Pasquet, pero el punto es que se va a abrir un debate en ese tema que es bien interesante porque no se acota solamente a la esfera parlamentaria. Hay actores, yo lo he venido leyendo transversalmente en algunos medios de prensa en los últimos meses, que tienen posición formada y eso forma parte del debate de la sociedad. Entonces va a estar presente con argumentos a favor y en contra que creo que nos debería de alguna manera respaldar a tener una buena discusión de un tema bien sensible, ¿no? Ese me parece que es un caso donde va a ser un debate que, si bien no es urgente, o no está dentro de las urgencias que se marcó el nuevo gobierno, sí va a estar presente en este primer año legislativo junto con otros, ¿no? Como el presupuesto, ni que hablar, a mitad de año, ¿no? Lo que ¿qué cosa no debería quedar por fuera? ¿De este año? Sí. Yo creo que los temas que le preocupan a la sociedad, ¿no? Y que manifestaron, que fueron manifestaciones evidentes en la campaña electoral y que todavía son parte, por ejemplo, porque nosotros estamos en campaña departamental hasta mayo, deberían tener una caja de resonancia en el Parlamento. Por ejemplo, el tema de la convivencia y el tema de la seguridad es el tema que más le preocupa a la población uruguaya desde hace por lo menos 3 años para acá. Sigue presente, por más que cambie un gobierno el 1 de marzo, la gente se siente con miedo, tiene un problema por la seguridad en los barrios. Hay un eje también muy vinculado a la seguridad, que es la situación del sistema carcelario, y muy vinculado a eso, bueno, el tratamiento que se le da a la gente que sale de la cárcel o que reincide y vuelve a estar dentro del sistema penitenciario. Yo creo que ahí hay un marco de trabajo sumamente relevante para la sociedad uruguaya, porque es nada más y nada menos que la seguridad, la convivencia y la violencia que se vive en la sociedad diario, que tiene que tener un espacio de bueno, por lo menos de discusión, y en algunos casos proyectos que se presentarán o que vendrán del nuevo gobierno. Ese es un eje central. Usted, Valdomir, no me quiero ir del tema de la seguridad, porque recuerdo en el periodo pasado que usted interpeló a Heber cuando era ministro. De hecho, fue una interpelación de 24 horas, fue extensísima. ¿Cómo toma ahora que algunas figuras de este gobierno, como el caso de Sanjurjo, ahora se confirma o se confirmaría en próximas semanas que Zambulla se mantiene en el tema de la policía, digamos, como director nacional? ¿Cómo observa esto de que algunas figuras se puedan reiterar? Porque desde quien hoy en día es oficialismo dice, se ve que tan mal no estaba la cosa que algunos nombres se van a mantener 5 años más. Sí, con respecto a tu pregunta, Nicolás, lo recibo con expectativa. Ojalá que estas autoridades, que son autoridades de carácter técnico y de carácter de mando en la Policía Nacional, como el caso de Zambulla, de alguna manera logren continuar y no arranquen a partir del 1 de marzo con una nueva política, una nueva manera de abordar los temas. Tienen experiencia y queremos que esa experiencia la aporten para mejorar el clima de convivencia y de seguridad que beneficia no al gobierno sino a la población en general. Ahora bien, yo lo que sí creo es que cambia de plano el abordaje del político desde el ministerio, ¿no? Se pone un fiscal en homicidios, que es el principal tema que impacta en las cifras de las muertes violentas y de las cifras de los delitos en el país. Yo la verdad que no entiendo, no creo que los homicidios estén en una meseta. Creo que este quinquenio, objetivamente, los propios datos del Ministerio del Interior nos dicen que es el quinquenio más letal, con más homicidios en la historia desde que se lleva registro, y aparte tuvimos un año de pandemia, donde los homicidios bajaron. Pero en los últimos años, no estoy diciendo que las cifras son bajas, estoy diciendo que en los últimos años hay como una meseta, bajan un caso, sí, 1, 2... Está bien, Nicolás. Hay un estancamiento. Claro. Cuando se remarca una idea, lo que se quiere es evitar la otra. Y entonces cuando el ministro Martínez le dice, están meseteados, o hay en una meseta, lo que no se dice es que el quinquenio en su conjunto es una meseta sumamente alta. De hecho, es la más alta de la historia del país. Pero yo igualmente me quiero ir del tema de las cifras, porque el gobierno saliente no terminó de comprender de que por más de que pueda decir que bajaron las denuncias de rapiñas, de delitos, de abigeato, etcétera, que el principal tema de la seguridad pública no es que bajen los delitos
o que bajen las denuncias y que las cifras así demuestren una cosa u otra, sino que nuestra gente se sienta más segura y se sienta capaz de participar en un espacio público, en una plaza, en un barrio, en un polideportivo, que pueda salir por la noche sin problema. Bueno, igual eso es sumamente subjetivo, ¿no? Y las cifras son la forma que se tiene de poder, bueno, tener un termómetro de lo que está ocurriendo, como pasaba también en los gobiernos de Frente Amplio, ¿no? Estoy de acuerdo, pero igualmente cuando por 3 años consecutivos los temas de seguridad preocupan más a la gente que los temas económicos, como por el tema del salario, el tema de los precios o el tema, no sé, de la inflación, ahí nos está marcando también el objetivo de que nuestra gente no se siente segura con las políticas de seguridad de todos los gobiernos. No me voy a sacar el sallo del último gobierno del Frente Amplio, que la gente se sentía sumamente, por lo menos comprometida en no sentirse plenamente segura y amparada por las autoridades nacionales en materia de la criminalidad. ¿Esa es una de las explicaciones de por qué el Frente perdió el gobierno pasado? Es una entre tantas. Yo, la verdad que, si bien he visto análisis de todo tipo, creo que fue un elemento, pero no fue el central. En las últimas horas, en relación a esto que decís, el senador Javier García decía, bueno, si vienen a buscar a alguna de las personas que forman parte del actual Ministerio del Interior, no estaba todo tan mal, hay cierta continuidad. Está bien, gracias por retomarlo, Lucía, pero en realidad lo que cambia es el ministro, lo que cambia es la cabeza de la política de seguridad, donde hay una persona especializada en temas de homicidios al frente, o va a haber a partir del 1 de marzo. Yo creo que pasaron 3 ministros del Interior durante este gobierno y ninguno dio la talla, al menos ninguno resolvió el problema de la inseguridad y de que nuestra gente se siente insegura. Pasó Larrañaga, pasó Heber y pasó Martinelli. Creo que nunca entendieron cuál era la principal preocupación de la población y nos decían cada 6 meses o incluso cada 3 meses, usando las estadísticas del ministerio, que estábamos mejor que antes. Y en realidad la gente no se siente mejor que antes. Y creo que ahí hay un elemento importante de desconexión entre un elenco de gobierno, entre una parte del sistema político y lo que vive la población en realidad, ¿no? Y no estoy hablando solo de Montevideo Canelones. Yo, en esa preparación que Nicolás decía, de esa interpelación a Heber, el 28 de junio del 2022, hicimos recorrida por Durazno, por Maldonado, por Rivera, por Salto, y son departamentos donde se conocen niveles de violencia y de operativa criminal que 10 o 15 años antes no se tenía registro. Y esto yo no se lo achaco solamente a un problema del actual gobierno. Creo que como sociedad y como sistema político tenemos que trabajar este tema para que nuestra gente se vuelva a sentir segura. Ese es el principal tema. El principal objetivo no es que bajen las rapiñas o que bajen los homicidios. Ese sí es un objetivo puntual, pero el objetivo principal es que nuestra gente se vuelva a sentir segura, que no haya tanta violencia en la sociedad, que no haya tanta arma circulando, que haya control del territorio nacional, que haya inteligencia sobre el operativo de los grupos criminales transnacionales. Y bueno, y eso me parece que no fue entendido de manera adecuada por el gobierno saliente, y uno de los elementos que también a este gobierno se le pasa factura es que, bueno, se mejoraba la seguridad pública cuando se aprobara la LUC y viniera el gobierno de coalición, y en el eje de seguridad o en el campo de la seguridad pública se van con una situación por lo menos tan comprometida como la que encontrar. Bien, usted mencionaba, decía, pasaron 3 ministros y ninguno dio con la talla. Bueno, en el caso de Larrañaga sabemos que lamentablemente lo que sucedió. En el caso de Heber, envuelto en todo un escándalo, si se quiere, político. Pero en el caso de Martinelli, ¿usted entiende también que no dio con la talla? Sí, la verdad que sí. Creo que encaró una parte de la gestión ministerial que tuvo un cambio bastante notorio con respecto a su antecesor, al senador Heber, que es que prefirió no polemizar tanto y prefirió trabajar más... Sí, un rol menos político y más... Sí, más de operativo, cercanía, más de si se quiere, más de gestión. Sí, eso se lo hemos reconocido, incluso se lo reconoció el Frente Amplio a Martinelli, pero al final de la hora, al final del partido, digamos, el resultado es tan complejo como venía antes, ¿no? Y si bien compartimos lo que Martinelli ha mencionado como estrategia dual, ¿no?
reprimir el delito, pero también abordar las causas, creo que finalmente no le dio el tiempo, no le dio la capacidad política de todo el elenco del Ministerio del Interior como para instalar un clima de seguridad en varios barrios de Montevideo y varios barrios de la capital y de la zona metropolitana. Hay barrios, Lucía, que las autoridades, por ejemplo, de otros ministerios, como el MIDES, no están mandando equipos de territorio porque la situación de seguridad hace que esa gente tenga que salir, ¿no? Me estoy refiriendo al MIDES, me estoy refiriendo también al Ministerio de Salud Pública, me estoy refiriendo al Ministerio de Vivienda, donde hay barrios donde dicen, bueno, mira, en esta situación hace 2 meses que no entramos. Eso es real, está pasando por lo menos desde mitad de año del 2024. Ha tenido muy poca cobertura de prensa desde esa perspectiva, ¿no? Sí sabemos que hay, por ejemplo, emergentes de violencia en varios barrios de Montevideo, pero lo que no se dice es que muchos equipos que trabajan políticas sociales del Estado no están entrando por el tema de seguridad pública, porque hay operativos, porque está insegura la zona. Bueno, eso es responsabilidad directa del Ministerio del Interior, ¿no? Y creo que es un desafío que tiene el próximo gobierno de devolverle la seguridad a la población uruguaya y de asegurar de que todos los dispositivos de políticas públicas, ya sea políticas sociales como políticas educativas, políticas de vivienda, puedan en los territorios de nuestro país, donde el Estado tiene el monopolio de la fuerza legal, digamos, del uso de la fuerza legal, se pueda desarrollar esas políticas que son el cometido de varias instituciones estatales, ¿no? Estoy hablando de ministerio, estoy hablando de escuelas, estoy hablando de centros educativos, estoy hablando de espacios de recreación como el Sacude, que en su momento tuvo que estar cerrado por 3 días, por el emergente de violencia ahí en la cuenca de Casaballe. Hay mucho para aprender también de las organizaciones que se están organizando bajo el eje de la violencia, ¿no? La Vida Vale, Casaballe de Pie, organizaciones como por ejemplo los familiares de los presos, que tienen mucho para aportar en este tema, tienen mucho para aportar al debate, y creo que eso también debería ser parte de una nueva política de seguridad, incluir a aquellos actores comunitarios, actores sociales que están atravesados también por la crisis de seguridad pública, ¿no? Bien, bueno, nos quedamos sin tiempo, sin minutos en este momento. Obviamente que te vamos a volver a convocar. Hay muchos otros temas sobre la mesa para poder seguir analizando, pero bueno, te agradecemos estos minutos con Doble Clic. Así pasaba Sebastián Valdomir. Gracias. Un abrazo, hasta luego. Saludos. El café de la mañana con Doble Clic. Mañana con Doble Clic. Mañana con Doble Clic. Mañana